Ser podcast. Seguendo le distanze dentro sé, quante deviazioni, quali direzioni, quali no, prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via. Hola Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás muy de lunes o estás bien? Estoy bien, con ánimos, pasando el verano me está muy a gusto. Oye, muy bien, estamos Muy aquí, bien, fresquito, muy bien. estamos bien. Fresquito, sí, sí. Hace una semana te dejamos de niño modelo al que le hacían fotos los guiris que iban a las zonas rurales para ver el Spain is Different. ¿Hoy vas a seguir siendo un niño de campo? Ya más de pueblo, ¿no? Porque me enviaron al colegio del pueblo, a la casa de mi abuelo, y yo, claro, cuando yo llegué al pueblo, a mí aquí en el pueblo, que era pequeñito, 3.000 habitantes, así, muy pequeñito, blanco, pero me parecía Nueva York. Yo las dos torres que había en la plaza, que eran de 4 pisos, me parecían las Torres Gemelas, que me parecía lo más, ¿no? O sea que hoy nos vas a hablar del pueblo. Sí, no, más del pueblo, más de las vocaciones. Los niños en la más tierna infancia de toda la vida pues soñamos con el futuro, que queremos ser de mayor, los clásicos, ¿no? Y yo tuve varias cosas que me pasaron por la cabeza. Por ejemplo, cuando a los 9 años me operaron de apendicitis y en el hospital coincidí en la misma planta con un jugador del entonces Club Deportivo Málaga, que estaba en primera división. Y yo, claro, estaba ese jugador operado de tibia y peroné, y cuando ya la gente de las visitas se iban, pues yo me gustaba ir a su habitación a ver el estudio estadio que ponían por la noche, algún partido, y él me contaba su vida. Su vida eran 19 años, pero a mí me parecía un señor mayor y claro, pues quería ser futbolista. Tenías un referente. Exacto. Y después pasó el tiempo y conocí por mi padre a un agricultor, Adolfo, que fue piloto militar en Salamanca, y me contaba unas historias apasionantes de los aviones y de lo apasionante que era volar. Y entonces se te olvidó lo de ser futbolista y querías ser piloto. Me tienes muy pillado, ¿eh? Claro. Pero ¿quién me despertó el gusanillo de lo que soy ahora? Si es que soy algo, que eso es otro tema. Pues José Salas, el barbero peluquero de mi pueblo. A ver, ¿un barbero peluquero te despertó la vocación periodística? Eso lo tienes que explicar, Pepe. Es raro, pero sí, totalmente. Me tocaba cortar el pelo o no. A mí me encantaba estar con Salas en su barbería. Estaba al lado de la casa de mi abuelo y gracias a él empecé a ganar los primeros dinerillos, un durito, 2 pesetas. En mi pueblo no había kioscos de prensa y para recibir los periódicos había que suscribirse. Y él estaba suscrito a La Hoja del Lunes, que era uno de esos periódicos pequeñitos que publicaban las asociaciones de la prensa provinciales, para garantizar el descanso dominical, porque entonces los domingos los periodistas trabajaban y el lunes no había periódico. Me acuerdo de eso perfectamente, La Hoja del Lunes. La Hoja del Lunes. Y de esto pues me enteré yo luego, como todos, pero bueno, cada lunes yo iba a Correos a recoger la hoja del lunes y a llevarla a la barbería, y él me da pues eso, un duro, lo que fuese. Eso lo hacías por trabajo, digamos. Sí, bueno, no, Por el dinero. Al principio no te digo que no, pero a medida que la comprensión lectora, pues ya era muy pequeño, iba aumentando, yo alargaba la entrega de la hoja del lunes y me sentaba en los escalones de las casas para ser primero en leer los resultados de Liga y del Málaga, algún suceso de última hora, y luego cuando llegaba a la barbería, si no había mucha gente esperando que quisiera leer, pues me quedaba otro ratito allí leyendo, y aquello me parecía maravilloso. Si cierro los ojos ahora mismo, todo me huele a papel prensa, mezclado con el sonido de la radio, el aroma de los jabones de afeitar, los talcos, los aftershave, las lociones, la banda sonora de la tijera que siempre estaba. Ahora entiendo lo de tu barbero y el periodismo. Sí, y hay más. A la barbería José Salas llegaba también el Diario Sur, algunas revistas como Cambio 16, los deportivos y un espectacular semanario As Color, que no sé si lo recuerdan, un semanario que se publicaba en los años 70 y yo creo que algo en los 80 llegó también. Y ahí recuerdo que había un número que estaba en la foto de la Copa Intercontinental que ganó el Atlético del 75. Ese siempre estaba allí. Se pasaban los años y siempre estaba allí. Y yo lo leí como 500 veces. Digamos que en la barbería de Salas yo aprendí a leer de verdad y a entender lo que eran las noticias. Y además de leer en la barbería, también te cortabas el pelo. Sí, claro. Y era el mejor momento para escuchar de fondo el debate de la peluquería. Allí se reunían muchos hombres del pueblo que esperaban para afeitarse, cortarse o directamente que no tenían otra cosa que hacer y se venían allí a charlar. Eran unos años políticamente intensos, entre el 75 y el 80, y mucho antes que Gabilondo inventara el abierto de hoy por hoy, Luis del Olmo el debate o Antonio Herrero la tarántula, en mi pueblo existía la tertulia de la barbería de José Salas. Improvisada, sobre la marcha, sin moderador y con todas las ideologías debatiendo sanamente. ¿Y tú todo aquello lo escuchabas? Me empapaba muchísimo entre lo que leía, la radio que siempre estaba puesta y lo que escuchaba en la barbería de Salas. Pues me enteré de la muerte de Franco, aunque yo entonces no sabía que era un hombre, quién era ese nombre ni que fuese tan malísimo, ¿no? De la coronación del rey, el nombramiento de Suárez o la legalización del Partido Comunista, que aquello creo que fue en Semana Santa, porque yo recuerdo ese lunes de Pascua que en Andalucía teníamos clase y fui a recoger la hoja del lunes y el tema pues en la tertulia
tertulia, el abierto de sala, el tema de la tertulia era la legalización del Partido Comunista. Y lo curioso es que se hablaba muy bajito del tema, no me pregunten la razón, ¿eh? También me enteré que estaba muy contento, decían Cristóbal del Coche. Y digo, ¿por qué está contento? Ese era el conductor del autobús de mi pueblo, era el marido de la comadrona y al parecer era el líder del PC de mi pueblo. Nunca se había dicho, ¿no? Pero siempre era un hombre que iba como de incógnito, enigmático, con gafas oscuras. Y aunque fuera en voz bajita, en la barbería se podía hablar de todo. No es que fuese un sitio clandestino, ojo, pero era seguro porque mi peluquero José Sala no se metía en las conversaciones ni discutía. Él no discutía, dejaba hablar. Yo nunca supe cuál era su ideología, la verdad, pero con el tiempo descubrí que aquel era un espacio de libertad muy pequeño, pero donde con educación podías opinar de todo. Eso sí, si venía alguien ante el que no convenía decir ciertas cosas, recuerdo que él hacía como que tosía y el resto se callaba. Y de nuevo, el sonido de la tijera. Seguro que hay muchos oyentes que ahora mismo estén pensando en su José Salas particular, por ser alguien que creaba espacios de libertad sin pretenderlo, en una época que era muy complicada y que a la vez, Pepe, despertaba vocaciones pues más allá de cortar el pelo. Sí, José Sala despertó la vocación en mí, pero antes también lo hizo en su hijo Rafael Sala, que fue el primer periodista de mi pueblo y lo sigue siendo, otro referente para mí. Pero lo grande es que mi barbero peluquero me hizo soñar con el periodismo, me marcó el camino sin saberlo, como luego lo harían pasado un tiempo, y gracias a él, los periódicos de la Señá Pepa. La Señá Pepa. La Señá Pepa era la señora que en su día vendió la casa a mi abuelo. Yo eso no lo recuerdo, eso me lo contaban. Y en esa casa había un desván. La cámara de la Señá Pepa lo llevábamos, en el que estaban todas sus cosas guardadas. Y se ve que debió ser una gran lectora porque entre sus tesoros había libros y 2 cajas de viejos periódicos del Sol que me fui leyendo mientras mi familia dormía la siesta. Estaban amarillentos, casi se rompían, todos anteriores a 1939. Y allí leí historias de los años 20 y 30. Me enteré que hubo una guerra con Marruecos, que hubo un señor que vestía igual que Franco y que se llamaba Primo de Rivera, un rey con bigote que era su amigo, que en España hubo una república y una guerra, o un poeta llamado Lorca, pero es un tesoro que nunca jamás hubiese disfrutado tanto y entendido sin las enseñanzas previas de la barbería de José Salas. Está muy bien este paseo que nos has dado por una parte de tu pasado que al final nos remite, Pepe, a aquellos espacios, como tú decías, que sin pretenderlo eran un lugar de libertad y de debate, seguramente más desprejuiciado del que luego con los años hemos tenido. Y cuando decías hablaban bajito, pues seguramente porque, claro, durante la dictadura no se podía. Había que hablar bajito. Claro, había que hablar en voz alta. Y esa imagen... que efectivamente en toda peluquería, barbería de antes estaba la revista, la típica revista que estaba ahí siempre fueras cuando fueras, sí, de un año. Estaba. Yo recuerdo esa del Atleti campeón de la Intercontinental. Yo creía que había ganado muchas veces, solo había ganado una, pero sí, siempre estaba allí. Y me era encantaba. como una manera de congelar el tiempo. Congelabas el tiempo y después estaban todas las revistas y después era un señor que yo le preguntaba cosas y él nunca se metía en camisa de 11 varas, como se decía. Él nunca opinaba, pero yo le decía, oye, el Málaga, ¿qué te parece el entrenador? Y me decía, pues yo creo que está bien que lo hayan cesado. O te decía tal, no sé qué, y sobre política le preguntaba, oye, ¿y Suárez? ¿Tú crees que eso será bueno para España o no será bueno que dicen aquí que ves? Y él siempre te iba guiando. Él siempre respetando la edad que tenía, pero siempre te iba explicando las cosas. Y un punto cultural, ¿no? En un momento en que era tan complejo también el acceso y no todo el mundo podía llegar a un kiosco ni comprarse todas esas publicaciones. No lo sabía y era como una biblioteca. Si tú querías saber lo que había pasado, tenías que ir a la barbería. A coger, aunque no te cortaras el pelo. Iba mucha gente mayor, pasaba allí, se tiraba una hora hablando, terminaban discutiendo algunos, él decía, para, que esto está llegando demasiado lejos. Y la radio al fondo, ¿eh? Y la radio de fondo, siempre estaba la radio de fondo. Pero justo fíjate que la radio era un fondo en ese caso, a mí me llamaba la atención el papel en ese momento. El papel, la radio era como un fondo muy necesario, pero el papel... Cómo un lugar chiquitito se puede convertir en un espacio muchísimo más grande y cómo, gracias a la inquietud de un barbero peluquero, a alguien le prende la vocación periodística. Pepe Rubio, gracias. A ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.